El equipo conformado por Beatriz, Jocelyn y Paola desarrollarán en el presente video el fenómeno de Raynaud asociado a la intoxicación por metales. En 1862, el médico francés Maurice Raynaud describió en su tesis una entidad caracterizada por asfixia local y gangrena simétrica que afecta extremidades, causada por una hiperactividad neurológica reflejo. Desde entonces, se ha utilizado el término fenómeno de Raynaud para determinar estos episodios vasopásticos. ¿Qué es el fenómeno de Raynaud? Es una respuesta vascular exagerada al frío, la humedad o al estrés emocional, que típicamente se manifiesta por cambios bruscos de color en la extremidad de la piel del dedo. Algunos desencadenantes de este fenómeno son resfriado, el cual es el más común, estrés emocional, medicamentos, así como también la cocaína y la exposición a nicotina y fumar. Los efectos del fenómeno de Raynaud se clasifican en efecto primario y efecto secundario. En el efecto primario, el GMP cíclico disminuye cuando hay un desequilibrio entre vasoconstricción y vasodilatación de las arterias y arteriolas. En el efecto secundario, los pacientes con fenómeno de Raynaud son asociados con enfermedades autoinmunes, hasta 80 a 95% de los casos, como lo son artritis reumatoide en el 20% de los casos, esclerodermia en el 90% de los casos y lupus eritematoso sistémico del 10 al 45% de los casos. Ahora hablaremos en especial del fenómeno secundario. Este se asocia con infinidad de causas. Entre las más frecuentes son enfermedades reumatológicas, es decir, enfermedades que se relacionan con el desgaste de los huesos, músculos, articulaciones, entre otras, y conjuntivopatías, es decir, enfermedades relacionadas con el tejido que se encarga del sostén de nuestro cuerpo. Otra cosa son los fármacos como la clonidina, la enfermedad arterial oclusiva, el cual es un problema circulatorio, la intoxicación por metales dada por arsénico, talio y plomo, enfermedades del sistema nervioso, factores ambientales o físicos como el frío y algunas infecciones. Pacientes con fenómeno de Raynaud clásico presentan tres fases. La primera es la isquemia, es decir, la reducción de flujo sanguíneo, la cual se caracteriza por palidez. La segunda es cianosis, es decir, la reducción de oxígeno, la cual se caracteriza por una coloración azul. Y finalmente hiperemia reactiva, es decir, el aumento de irrigación sanguínea que se caracteriza por un color rojo. Ahora hablaremos del diagnóstico del fenómeno de Raynaud, el cual es básicamente clínico, caracterizándose por cambios de coloración en la piel de forma repentina, delimitada y tras la exposición al frío. Este fenómeno se localiza en los dedos de manos y pies y tiene un patrón de color trifásico. Inicia con palidez, se convierte en cianosis, es decir, que se presenta un color azul, y por último se pone rojo. Los criterios de valor son los que se presente palidez en el dedo y episodios de cianosis después de la exposición al frío. La evaluación de los pacientes debe incluir el historial clínico, examen físico y estudios que incluyen bioquímica general, anticuerpos, pues estos son los que combaten a las infecciones, capilaroscopía, la cual es una técnica para evaluar capilares sanguíneos, que son vasos sanguíneos de menor diámetro. Ahora hablaremos un poco del tratamiento de este fenómeno. El tratamiento se va a clasificar en general, que son medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. En el primer grupo tenemos medidas generales como la protección contra el frío, evitar tabaco y vasoconstrictores y también la prevención de estrés. Esto suele ser suficiente para controlar la enfermedad. Entre las medidas farmacológicas tenemos a los antagonistas del calcio como nifedipina, amlodipina y nicardipina. Son medicamentos de primera línea siempre que las medidas fallan. Este tratamiento presenta leves efectos sobre el fenómeno de Raynaud primario, pero beneficios moderados con respecto a las formas secundarias de esclerodermia, disminuyendo la frecuencia e intensidad de los episodios. Cuando los bloqueadores de canales de calcio no son efectivos, terapia con inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como sildenafil y vardenafil, pueden ser efectivos. Si hay afectación vascular grave, como úlceras digitales o isquemia crítica, infusiones de análogos de prostaglandinas pueden utilizarse. Las inyecciones de la toxina botulínica mejoran especialmente aliviando el dolor en pacientes con el fenómeno y úlceras digitales. El tratamiento quirúrgico se reserva para pacientes con mala respuesta al tratamiento farmacológico, con grave isquemia o úlceras digitales activas y se reducen al desbridamiento de tejido necrótico o infectado, abrir simpatectomía quirúrgica toracoscópica y digital estimulación eléctrica de la médula ósea y mis compañeras Beatriz, Paola y yo, Jocelyn, les agradecemos su atención.